Imagina descubrir que, tras años de intentos fallidos para concebir, finalmente esperas no uno, sino 7 bebés a la vez. Para Luisa y Alejandro, esa noticia representaba el milagro por el que habían esperado toda su vida. Sin embargo, lo que comenzó como un sueño hecho realidad pronto se transformaría en una de las historias más emocionantes e impredecibles que jamás habrás escuchado. ¿Qué ocurrió con esta familia a lo largo del tiempo? Prepárate, porque el desenlace de esta aventura te sorprenderá de formas que no podrías haber anticipado. Tengo la meta de alcanzar 1000 suscriptores antes de que termine este mes de octubre. Por favor, únete a mi sueño, suscríbete al canal y ayúdame a llegar a los 1000 suscriptores. María contemplaba el horizonte urbano desde la ventana de su modesto apartamento en el centro de la ciudad. El cielo teñido de naranja por el atardecer despertaba en ella una mezcla de esperanza y nostalgia. Desde pequeña, había soñado con el momento en que tendría a su propio hijo en brazos, arrullándolo con las mismas canciones de cuna que su abuela le solía cantar. Ahora, a los 34 años, tras varios intentos fallidos y numerosos consejos médicos, ella y Javier, su esposo, decidieron iniciar un camino hacia un tratamiento de fertilidad. Cada visita al doctor estaba cargada de una combinación de nerviosismo y expectativas. Javier, siempre a su lado, le sostenía la mano en cada procedimiento y consulta, mostrando su apoyo incondicional con una sonrisa serena y una convicción que solo él tenía. «Lo vamos a conseguir», repetía, y María lo creía. Después de meses de tratamientos y muchas plegarias, la prueba de embarazo finalmente reveló 2 líneas azules. La noticia de que no solo un corazón, sino varios, latían dentro de ella fue recibida con lágrimas de felicidad. La pareja, que siempre había estado unida, ahora se sentía aún más conectada gracias a ese milagro que crecía dentro de ella. Pasaban las noches imaginando el futuro, visualizando la habitación de los bebés y escogiendo nombres que sonaban como melodías. Sin embargo, un embarazo múltiple no era sencillo, los riesgos eran mayores, y cada día María sentía el peso de la responsabilidad que llevaba. Las visitas al hospital se hicieron más constantes, y cada ecografía proporcionaba un alivio temporal, seguido de una nueva espera. Javier siempre encontraba la manera de hacerla sonreír, trayéndole pequeños obsequios y contándole anécdotas divertidas de sus compañeros de trabajo para distraerla de sus inquietudes. Aún así, la alegría de esos momentos ocultaba los verdaderos desafíos que enfrentaban. El tratamiento había drenado buena parte de sus ahorros, y Javier trabajaba horas extras para cubrir los crecientes gastos médicos. María, por su lado, luchaba contra las limitaciones físicas que el embarazo le imponía, sintiéndose a menudo como una espectadora de su propia vida, viendo cómo el mundo avanzaba mientras ella se mantenía anclada en su rol de futura madre. Cada suave patadita, cada ondulación bajo su piel, reforzaba la determinación de María de traer al mundo esas nuevas vidas. Aún no lo sabía, pero esos instantes de felicidad compartida pronto serían puestos a prueba por un destino cruel e inesperado, poniendo a prueba su amor y la fortaleza de María como nunca antes. El embarazo de María era un reto diario, una montaña rusa de emociones y sensaciones que solo ella podía comprender por completo. Aún así, Javier, su esposo, era su pilar, el faro que la guiaba en sus noches más difíciles. Se había convertido no solo en su compañero, sino también en su guardián, el protector de la esperanza que ambos habían cultivado. Cada mañana, antes de irse a trabajar, Javier le preparaba el desayuno a María, asegurándose de que tuviera todo lo necesario a su alcance. Había leído todos los libros que pudo encontrar sobre embarazos múltiples, familiarizándose con cada posible escenario para poder estar a su lado, no solo como esposo, sino como un apoyo informado y atento. Era habitual verlo conversando con los bebés mientras aún estaban en el vientre, colocando su mano sobre la barriga de María y contándoles acerca del mundo exterior, los parques donde jugarían y los sueños que tenía para cada uno de ellos. María, al escucharlo, no podía evitar sonreír, sintiendo una profunda mezcla de gratitud y amor incondicional por ese hombre que había superado todas sus expectativas. Los retos del embarazo también reforzaron su vínculo de formas inesperadas. En las visitas al médico, mientras aguardaban en la sala de espera, discutían sobre el futuro, hablando de la educación y los valores que querían inculcar a sus hijos. Esos momentos de espera, llenos de sueños y expectativas, eran lo que los mantenía unidos frente a las incertidumbres. Por las noches, cuando María sentía el cansancio acumulado en su cuerpo, Javier se convertía en su apoyo incondicional. Se ocupaba de las tareas del hogar, le preparaba comidas ligeras y juntos veían películas de comedia para hacerla reír, aliviando así el estrés y los dolores que ella llevaba. Esa red de cuidado y amor que Javier tejía a su alrededor hacía que cada dificultad pareciera más llevadera.
No era solo su esposo, era el compañero que compartía cada momento de su jornada, prometiéndole en silencio estar a su lado, sin importar lo que sucediera. Y mientras el embarazo avanzaba, la vida parecía estar preparando una prueba para esa promesa, de una manera que ninguno de los dos habría podido prever. Era una noche como cualquier otra cuando Javier salió a comprar algunas cosas esenciales para María, quien debía guardar reposo absoluto por indicación médica. El aire fresco de la noche se sentía como un respiro después de un día caluroso. Caminaba por las calles, bajo el suave resplandor de las farolas, pensando en cómo su vida cambiaría en solo unos meses. Jamás imaginó que esa sería la última vez que María lo vería salir por la puerta. Mientras Javier seleccionaba con cuidado los productos en el supermercado local, un grupo de asaltantes irrumpió de repente, exigiendo dinero y amenazando a quienes estaban presentes. Siempre con un espíritu conciliador, Javier intentó intervenir para calmar la situación. Un disparo accidental, una confusión rápida, y todo terminó en cuestión de segundos. Javier quedó tendido en el suelo, un hombre noble que se fue demasiado pronto, con su última preocupación siendo la seguridad de los demás. La noticia llegó a María como un rayo en un cielo despejado. El teléfono sonó, y una voz temblorosa al otro lado, la de un policía, le explicó lo sucedido. En ese instante, el mundo de María se derrumbó. Ella, que siempre se había sentido tan amada y protegida, ahora enfrentaba la soledad, cargando no solo con la vida de sus hijos por nacer, sino también con el peso de una pérdida inconmensurable. En los días posteriores, María apenas lograba funcionar. El apartamento, que antes estaba lleno de risas y planes para el futuro, ahora estaba invadido por el silencio de su tristeza. Las noches eran las más duras, cuando la ausencia de Javier se sentía con más intensidad y la realidad de que nunca volvería a poner su mano sobre su barriga ni hablar con sus bebés la golpeaba con fuerza, como una ola. Amigos y familiares acudieron a consolarla, pero el alivio que traían era pasajero. María comprendía que el camino que tenía por delante era uno que tendría que recorrer, en su mayor parte, sola. Con cada latido de los corazones de sus bebés, María experimentaba tanto la promesa de nuevas vidas como el dolor de la que había perdido. Su fortaleza fue forjada en medio de las dificultades de esos días oscuros. Se aferró a los recuerdos de Javier, a los sueños y esperanzas que habían compartido, utilizándolos como un faro que la guiara a través de las tormentas que aún le esperaban. La tragedia había cambiado su mundo para siempre, pero estaba decidida a seguir adelante por sus hijos y por ella misma, construyendo un futuro que, aunque teñido de tristeza, aún podría estar lleno de amor. En la quietud de la madrugada, bajo la luz tenue de la habitación del hospital, María sintió las primeras contracciones. Llegaron demasiado pronto, como el preludio de una nueva prueba en su ya agitado camino. Con solo 7 meses de embarazo, cada contracción era una advertencia urgente para actuar rápidamente. Estaba sola, sin Javier a su lado para tomar su mano y ofrecerle esa sonrisa tranquilizadora que siempre le hacía sentir que todo estaría bien. Los doctores actuaron con rapidez, conscientes de que cada segundo era crucial. María fue trasladada de inmediato a la sala de parto, rodeada por un equipo que trabajaba con precisión, aunque ninguna cara le resultaba conocida y ninguna voz podía llenar el vacío que dejó Javier. Se sentía vulnerable, expuesta, luchando contra el miedo mientras se concentraba en traer a sus bebés al mundo de forma segura. El parto fue una vorágine de emociones. Uno tras otro, 7 pequeños seres llegaron al mundo, cada uno más delicado que el anterior. El equipo de neonatología los atendió de inmediato, y María apenas pudo verlos antes de que los trasladaran a la unidad de cuidados intensivos neonatals. La magnitud de su nueva realidad comenzaba a hacerse evidente. Ahora era madre de 7 pequeños, cada uno de ellos dependiendo de cuidados médicos intensivos para sobrevivir. En los días posteriores, María dividía su tiempo entre el descanso necesario para su propia recuperación y las frecuentes visitas a la unidad de cuidados intensivos neonatals. Miraba a sus bebés a través del cristal, acariciándolos suavemente con las yemas de los dedos y hablándoles con la misma ternura que Javier habría utilizado. Estos instantes le brindaban tanto una inmensa alegría como una profunda tristeza, recordándole lo que había perdido y lo que ahora debía proteger con todo su ser. El personal médico se sorprendió por la fortaleza de María. Enfrentaba cada nuevo obstáculo con una determinación que parecía surgir tanto del amor como de las dificultades. A pesar de haber nacido prematuros, los bebés empezaron a mostrar señales de crecimiento y desarrollo, luchando con valentía por su vida, reflejando la resistencia de su madre. Esos primeros días en el hospital fueron una constante batalla entre la esperanza y el temor, entre el avance y las posibles complicaciones.
María entendía que el camino por recorrer sería largo y lleno de incertidumbres, pero cada pequeño progreso de sus hijos fortalecía su determinación de seguir adelante, de construir el futuro que Javier había soñado para ellos. Con el paso de los meses, y con sus 7 bebés finalmente en casa, María se encontraba frente a una realidad que nunca había imaginado. Estaba sola. El apartamento, que alguna vez fue un refugio lleno de amor y risas junto a Javier, ahora se había convertido en un escenario de interminables retos y agotamiento constante. Aunque llena de amor por sus hijos, María sentía el vacío de la ausencia de Javier en cada pequeña tarea diaria. Cada mañana comenzaba antes del amanecer, con biberones por preparar, pañales que cambiar y llantos que consolar. Los recursos eran limitados, y sin una fuente de ingresos estable desde la pérdida de Javier, María luchaba por equilibrar las cuentas y asegurarse de que a sus hijos no les faltara nada. La ayuda de amigos y familiares era un gran alivio, pero ella sabía que dependía demasiado de la generosidad de los demás. Se vio obligada a buscar apoyo en programas sociales, algo que nunca había imaginado que necesitaría hacer. El proceso era lento y, con frecuencia, frustrante, lleno de formularios interminables y largas horas de espera al teléfono. Aún así, la necesidad de cuidar a sus hijos le daba a María la fortaleza para enfrentar cada obstáculo burocrático. Entre citas médicas y reuniones con trabajadores sociales, María hallaba pequeños momentos de auténtica alegría. Ver a sus hijos reír y descubrir el mundo con ojos llenos de curiosidad le llenaba el corazón de esperanza. Atesoraba esos instantes en su mente, con la promesa de compartirlos con Javier en sus oraciones cada noche. La gente de su comunidad comenzó a percibir la lucha de María, y poco a poco surgieron gestos de apoyo. Personas a las que apenas conocía le traían comida, ropa en buen estado e incluso se ofrecían a cuidar a los bebés para que pudiera descansar unas horas. Esta oleada de solidaridad renovó su fe en la bondad de los demás, demostrando que, incluso en los momentos más oscuros, la luz siempre encuentra una forma de brillar. Con los años, cada obstáculo que María enfrentaba fortalecía aún más su relación con sus hijos. Se transformó en algo más que una madre. Se convirtió en una guerrera, protectora y el eje de una familia que, a pesar de estar construida sobre la base de la pérdida y el sacrificio, crecía fuerte, unida y resiliente. A medida que los años pasaban, los 7 hijos de María comenzaron a tomar caminos distintos, influenciados por sus personalidades únicas y las circunstancias que los rodeaban. María los observaba, a veces con orgullo y otras con una leve preocupación, al ver cómo cada uno desarrollaba sus propios intereses y características. Lo que alguna vez fueron diferencias insignificantes en la niñez, se convertían en trayectorias de vida tan diversas como los colores de un arco iris. Ana, la mayor, se destacaba como una estudiante aplicada y brillante, enfocando toda su energía en los estudios. Su sueño era convertirse en médica, posiblemente influenciada por el tiempo que pasó en hospitales cuando era bebé. Miguel, en cambio, tenía un espíritu artístico y dedicaba horas a dibujar y pintar, llenando las paredes del apartamento con murales de su propia creación. Carlos encontró en el deporte una manera de canalizar su inagotable energía, destacándose como un prometedor jugador de fútbol en el equipo de la escuela. Sofía, reservada y reflexiva, siempre tenía un libro en las manos, perdiéndose en las páginas de cada nuevo volumen. Los trillizos, Lucía, Marco y José, aunque muy unidos, mostraban intereses distintos, que iban desde la tecnología hasta la música. María hacía todo lo posible por respaldar los sueños y aspiraciones de cada uno de sus hijos, pero con recursos limitados, a menudo se veía obligada a tomar decisiones difíciles. Le preocupaba que las oportunidades que podía brindar no fueran suficientes para evitar que algunos de ellos se desviaran de lo que realmente merecían. A medida que los hermanos se sumergían más en sus propios mundos, pasaban menos tiempo en casa y más dedicados a sus nuevas responsabilidades y elecciones de vida. María notaba cómo la distancia entre ellos iba creciendo, con cada nueva decisión, cada nuevo amigo y cada compromiso asumido fuera del hogar. Aunque era un proceso natural, reflejando el paso de la niñez a la adultez, para María, cada paso que sus hijos daban lejos del hogar resonaba en su corazón con un eco de soledad. Sabía que la unidad familiar, que alguna vez fue tan fuerte, ahora dependía de hilos más delgados, estirados por la individualidad de cada uno de sus hijos. Era una nueva y aterradora realidad, una que tendría que enfrentar con la misma valentía con la que había superado todos los desafíos anteriores en su vida. Una tarde cualquiera, mientras María ordenaba la casa, que ahora estaba más llena de silencios que de risas, un mareo repentino la obligó a apoyarse en la mesa de la cocina. Todo a su alrededor parecía dar vueltas, y una presión extraña en el pecho la hizo darse cuenta de que algo iba mal. Estaba sola y dudó,
Pero el malestar era tan intenso que decidió tomar el teléfono y llamar a emergencias, una acción que terminaría salvándole la vida. En el hospital, los médicos diagnosticaron rápidamente un derrame cerebral, otro duro golpe del destino en una vida ya marcada por grandes desafíos. María, quien siempre había cuidado de los demás, ahora se encontraba vulnerable, dependiendo de los cuidados de desconocidos. A pesar del dolor y el miedo, su mente no dejaba de pensar en sus hijos, preocupada por lo que sería de ellos si no lograba regresar a casa. En los días que siguieron, mientras María luchaba por su recuperación, la noticia llegó a sus hijos, sumiéndolos en una tormenta de preocupación y temor. De pronto, las diferencias y distancias entre ellos se volvieron insignificantes ante la seriedad de la situación. Se reunieron en el hospital, cruzándose en los pasillos y la sala de espera, compartiendo miradas de consternación y apoyo mutuo. Ana, como siempre la más organizada, se encargaba de coordinar los horarios de visita y mantener al día las actualizaciones médicas. Miguel traía sus dibujos para adornar la habitación de su madre, tratando de agregar algo de color y calidez a ese ambiente frío. Carlos, Sofía, Lucía, Marco y José se turnaban junto a la cama de María, tomándola de la mano y hablándole, incluso cuando no obtenían ninguna respuesta. Con el tiempo, María empezó a mostrar signos de mejoría, respondiendo tanto a los medicamentos como a los cuidados intensivos. Cada pequeño avance era celebrado por sus hijos como una victoria, una señal de que la esperanza seguía presente. Comenzaron a hablar más entre ellos, no solo sobre la salud de su madre, sino también sobre sus propias vidas, redescubriendo vínculos que pensaban haber perdido. Esta crisis, tan inesperada y aterradora, les recordó de manera brutal lo valiosa que era la vida y cuánto se necesitaban los unos a los otros. La constante presencia de los hermanos junto a la cama de su madre era el nuevo lazo que María notaba, incluso mientras se recuperaba, sintiendo una mezcla de alivio y amor profundo. Este renacer de las conexiones familiares fue forjado no solo en la alegría, sino también en medio de las dificultades. A medida que María iba recuperando lentamente la conciencia y la fuerza en su habitación del hospital, la cercanía de sus hijos se convirtió en una fuente de consuelo y renovación. Aunque aún se encontraba débil, podía percibir que algo estaba cambiando. Una energía única, que solo surge cuando una familia se une en momentos de verdadera necesidad, impregnaba la habitación. Resultaba asombroso ver a los 7 hermanos juntos de nuevo, algo que no ocurría desde sus respectivas ceremonias de graduación. El cuarto se llenaba de charlas y risas, mientras ponían al día a María sobre los pequeños detalles de sus vidas que ella no había podido seguir. Cada visita era una terapia tanto para ella como para ellos, un proceso de sanación que iba más allá de lo físico. En este reencuentro, provocado por la adversidad, redescubrieron cuánto había crecido y cambiado cada uno de ellos. Las conversaciones no se quedaban en la superficie, sino que se adentraban en discusiones sobre sus aspiraciones, temores y sueños. Era como si el hospital se hubiera convertido en un refugio seguro, donde, bajo la sombra de la condición de María, pudieran reconstruir su vínculo familiar. Ana asumió naturalmente el rol de líder en estas reuniones, organizando quién traería qué y asegurándose de que su madre siempre tuviera compañía. Miguel, con su toque artístico, se ocupaba de traer flores y tarjetas enviadas por amigos, manteniendo un ambiente siempre alegre y lleno de color. Carlos, Sofía, Lucía, Marco y José contribuían a su manera, ya fuera trayendo la comida favorita de María o compartiendo novedades de sus vidas que hacían a su madre sonreír y emocionarse hasta las lágrimas. Era una verdadera red de apoyo y cariño que cubría cada rincón de la habitación del hospital. Estos momentos no solo ayudaron a María a sanar, sino que también marcaron un punto de inflexión para los hermanos. Comenzaron a verse entre ellos no solo como hermanos, sino como adultos responsables, cada uno con su propio valor y fortaleza. Esta nueva comprensión mutua se convirtió en la base sobre la cual empezaron a reconstruir los lazos que se habían debilitado con el tiempo. A medida que los días se convertían en semanas, la recuperación de María actuaba como un impulso para un cambio igualmente importante entre sus hijos. Lo que al principio fue una reunión motivada por la preocupación y el temor, ahora se repetía de forma regular por elección, lo que fortalecía los lazos familiares que se habían ido debilitando con el tiempo. Comenzaron a compartir más sobre sus vidas, sus dificultades y logros, y, al hacerlo, descubrían facetas nuevas unos de otros. Lucía, por ejemplo, confesó que había empezado a trabajar en una startup tecnológica, una carrera que nunca había mencionado por temor a no ser tomada en serio. Sus hermanos la escucharon, sorprendidos y orgullosos, y prometieron visitarla pronto en su oficina. Marco, por su parte, contó sus experiencias como músico, tocando en pequeños bares de la ciudad,
una pasión que había mantenido casi en secreto. Estas confesiones motivaron a los demás a abrirse también. Sofía compartió su experiencia de trabajo voluntario con niños en situación de vulnerabilidad, algo que consideraba su verdadera vocación. Carlos, por su parte, habló sobre sus planes de abrir una escuela de fútbol para jóvenes, con la idea de usar el deporte como una herramienta para generar un impacto positivo en la comunidad. A través de estas conversaciones, los hermanos no solo redescubrieron quiénes eran entre ellos, sino que también empezaron a valorar los diferentes caminos que cada uno había decidido seguir. El entendimiento y el respeto mutuos crecieron, junto con un renovado sentido de unidad familiar. Comprendieron que, aunque sus vidas habían tomado rumbos distintos, los valores de apoyo y amor que María les había inculcado seguían siendo el eje que los mantenía unidos. Con el paso de las semanas y luego de los meses, y a medida que la salud de María seguía mejorando, Juan, el hermano mayor, sintió la responsabilidad de mantener el lazo que habían reforzado durante la crisis. Se dio cuenta de cómo las visitas regulares al hospital habían acercado a la familia y decidió que era esencial conservar esa conexión, incluso después de que su madre se recuperara por completo. Juan propuso organizar una cena semanal, un espacio para que todos se reunieran, compartieran lo que había sucedido durante la semana y se brindaran apoyo mutuo. Al principio, algunos hermanos mostraron reservas, preocupados por los compromisos y la dificultad de coordinar tantas personas. Pero Juan, con la combinación de determinación y amabilidad que había heredado de su madre, los convenció de lo importante que era continuar con esos encuentros. La primera cena tuvo lugar en su propia casa. Juan cocinó una gran paella, el plato preferido de su madre, y preparó la mesa cuidadosamente, prestando atención a cada detalle para que sus hermanos se sintieran bien recibidos. A medida que iban llegando con postres, bebidas o simplemente buenas noticias, la casa de Juan se llenaba de risas y conversaciones animadas. Esa primera cena fue un gran éxito y pronto se convirtió en una tradición familiar. Cada hermano se turnaba para elegir el menú y la decoración, con cada velada reflejando la personalidad y los gustos de quien la organizaba. Estas reuniones semanales se convirtieron en el momento más esperado para todos, un refugio donde podían desconectarse de las preocupaciones diarias y simplemente disfrutar de la compañía de los demás. Además, estos encuentros ofrecían la oportunidad perfecta para hablar de planes, resolver problemas y celebrar logros. Si alguno de los hermanos atravesaba una dificultad, ya fuera en el trabajo o en su vida personal, sabía que en esas cenas encontraría apoyo y buenos consejos. Compartían todo, desde grandes logros profesionales hasta pequeñas victorias del día a día. Con el paso del tiempo, estas cenas fortalecieron los lazos entre los hermanos de formas que ninguno de ellos había anticipado. Juan, al tomar la iniciativa en este aspecto, se convirtió en una figura de apoyo y unión, manteniendo a la familia unida y conectada, honrando tanto el legado de su padre como el esfuerzo de su madre. Durante una de esas noches de reunión familiar, mientras los hermanos compartían risas e historias alrededor de la mesa en casa de Sofía, María, ahora más fuerte y casi completamente recuperada, pidió la palabra. Con los ojos llenos de emoción y una voz firme, comenzó a expresar los sentimientos y pensamientos que llevaba tiempo preparando. «Mis queridos hijos», comenzó María, «no existen palabras suficientes para expresar lo agradecida que estoy por cada uno de ustedes. En los momentos más difíciles, cuando estaba en el hospital con miedo por lo que podría venir, ustedes estuvieron a mi lado, no solo como hijos, sino como los pilares que sostuvieron mi vida y mi esperanza». Luego les recordó lo importante que era que permanecieran unidos, no solo por ella, sino también por ellos mismos y por las generaciones futuras. María destacó que su unión era un tesoro invaluable, que debía ser cuidado y preservado, un legado de amor y apoyo que Javier hubiera querido que se mantuviera fuerte. «Cuando los miro a cada uno de ustedes, veo reflejado algo de su padre, su fortaleza y sus sueños. Él estaría tan orgulloso de ver cómo han crecido, cómo han enfrentado los desafíos y cómo siguen apoyándose unos a otros. Les pido que nunca pierdan ese lazo, que el amor que compartimos como familia sea el cimiento de sus vidas, como lo ha sido y siempre lo será para mí». Mientras María hablaba, las lágrimas de alegría y orgullo corrían por las mejillas de los hermanos, conmovidos por las sinceras palabras de su madre. Se tomaron de las manos alrededor de la mesa, en un gesto simbólico de su silenciosa promesa de mantenerse unidos y de honrar los deseos de su madre. La noche culminó con abrazos fuertes y promesas renovadas. María experimentó una profunda paz, sabiendo que todos sus esfuerzos y sacrificios no habían sido en vano. Había inculcado en sus hijos el valor incalculable de la familia, un legado que continuaría creciendo durante muchos años.
Pasaron los años desde aquella inolvidable cena en casa de Sofía, y los hermanos cumplieron su promesa de mantenerse unidos. Continuaron celebrando sus reuniones semanales, y con cada encuentro los lazos familiares se hicieron más fuertes. Ahora, reunidos en el gran parque de la ciudad para festejar el 70 cumpleaños de María, los hermanos reflexionaban sobre el camino que habían recorrido juntos. El parque estaba lleno de risas y juegos de los niños, con los nietos de María corriendo por el césped, llevando globos de colores. Era una escena que llenaba el corazón de María de alegría y gratitud. Desde una mesa bajo la sombra de un gran árbol, ella observaba, rodeada por sus hijos y adorados nietos, cada rostro siendo un reflejo de las generaciones pasadas y futuras. Juan alzó su copa en honor a su madre. Con la voz cargada de emoción, dijo: «Por nuestra madre, que nos enseñó el valor de la familia, el amor y la resiliencia. Que sigamos transmitiendo estas enseñanzas a nuestros hijos y a todas las generaciones que nos sucedan». Las copas se encontraron con un sonido que celebraba la unión y el acuerdo. Miguel, ahora un artista de renombre, había organizado una exhibición de fotos para la celebración, capturando momentos valiosos de la familia a lo largo de los años. Cada fotografía era como una ventana al pasado, mostrando no solo cómo habían cambiado, sino también cómo se habían mantenido unidos a pesar de las dificultades. Sofía, sentada junto a María, compartía historias sobre los proyectos de voluntariado en los que participaba, inspirada por las palabras de su madre años atrás. «Fuiste tú quien me motivó a dar lo mejor de mí y a ayudar a quienes más lo necesitan», le dijo a María, mientras le apretaba la mano con cariño. Mientras el sol se ocultaba, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados, María observaba a su familia con el corazón lleno de felicidad. Sabía que el legado de amor y unidad que ella y Javier habían deseado para sus hijos estaba ahora profundamente arraigado. Habían construido algo perdurable, algo que trascendería su propia existencia, un auténtico legado de amor. A medida que la historia de María y su familia avanza, nos invita a reflexionar sobre las fuerzas invisibles que dan forma a nuestras vidas, el amor, la pérdida, los desafíos y la redención que surge a través de la unión. María nos enseñó que, incluso en los momentos más difíciles, la fortaleza de una familia unida puede superar cualquier obstáculo. ¿Y tú? ¿Cuáles son los lazos que mantienen unida a tu familia en tiempos de crisis? ¿De qué manera se apoyan y se reúnen para enfrentar los desafíos de la vida? Comparte en los comentarios cómo tu familia enfrenta los momentos difíciles o cómo te gustaría fortalecer esos vínculos. Tu historia podría ser justo lo que alguien necesita leer hoy. Si te sentiste identificado con este recorrido de amor y superación, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos llenos de historias motivadoras y consejos para mejorar tu vida y la de tu familia. Explora los vídeos que aparecen ahora en pantalla y sigue con nosotros en este viaje de inspiración. Tu participación es fundamental y juntos podemos crear una comunidad llena de apoyo e inspiración. Únete, suscríbete y hagamos la diferencia juntos.